Son las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 29 de julio y el día viene mirando de nuevo a las negociaciones comerciales, porque China y Estados Unidos van a seguir hablando hoy en Suecia, en Estocolmo, sobre aranceles, en un intento de acercar posturas y de extender por otros 90 días esa tregua comercial que termina el próximo 12 de agosto. Negociaciones que están encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense, por Scott Bessent, y por el viceprimer ministro chino, por He Lifeng, y que ayer lunes ya se reunieron durante 5 horas en la primera jornada de este nuevo ciclo de conversaciones, en esta tercera ronda ya de conversaciones entre las dos principales potencias económicas mundiales que buscan un acuerdo comercial que evite la guerra arancelaria y que abra las puertas a que en los próximos meses se pueda producir un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Un Donald Trump que confía en que haya acuerdo con China y que en un gesto de buena voluntad ha pausado las restricciones tecnológicas a China con el objetivo de facilitar estas negociaciones comerciales. No, se están reuniendo ahora mismo. Ya sabes que tenemos una buena relación con China, pero China es dura. Todos somos duros, supongo, pero vamos a ver qué pasa. Acabamos de cerrar un acuerdo con Japón. Fue muy bueno para todos. Estamos haciendo, ya sabes, grandes tratos. Estamos haciendo tratos que son buenos para nosotros, pero queremos que sean buenos para todos. Es importante que lo sean. Trump, que en las últimas horas se ha referido también a ese posible encuentro con Xi Jinping, en una publicación en sus redes sociales, ha dicho que no está buscando activamente una cumbre con el presidente chino, que son noticias falsas las que dicen que está buscando ese encuentro con Xi Jinping y que no es correcto, que no está buscando nada. Que podría ir a China, sí, pero que solamente lo haría por invitación del presidente Xi Jinping, que por cierto ya ha sido extendido, dice Trump. De lo contrario, no le interesa ir al presidente estadounidense. Y mientras tanto, Europa sigue digiriendo ese acuerdo comercial alcanzado este domingo con Estados Unidos, un acuerdo que el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, define como el mejor posible. Se trata de un acuerdo que debería generar beneficios significativos y mutuos, y espero que sea un trampolín hacia un acuerdo más amplio de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos en el futuro, al tiempo que impulsa nuestros esfuerzos conjuntos para hacer frente a los apremiantes retos mundiales, como la tan necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio. Šefčovič, satisfecho con el acuerdo, pero no piensa lo mismo todo el mundo. Por ejemplo, Francia critica ese acuerdo, dice que es desequilibrado y habla de día sombrío para Europa. Van a trabajar desde Francia, dicen, para mejorar ese acuerdo. Desde Italia, por su parte, la primera ministra Giorgia Meloni, prudente, dice que prefiere esperar a ver los detalles. Valoro positivamente el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo. Siempre he pensado y sigo pensando que una escalada comercial entre Europa y Estados Unidos habría tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. Pero hay una serie de elementos que faltan, ya que no sé exactamente a qué se refiere cuando se habla de inversiones, compra de gas y compañía. No puedo evaluarlo hasta que no tenga los datos claros. Obviamente, habrá que estudiar los detalles del acuerdo. En este clima de negociaciones comerciales que continúan esta última semana del mes de julio, el Fondo Monetario Internacional va a publicar este martes la actualización de sus informes de perspectivas para las principales economías del mundo que se han visto sometidas en esta primera mitad del año a la incertidumbre de los aranceles. Mientras aquí en España el INE va a publicar a las 9 de la mañana el dato adelantado de PIB del segundo trimestre del año, lo que ha crecido la economía española entre abril y junio y que según el Banco de España habría avanzado entre un 0,5 y un 0,6%. Recordemos que venimos de crecer 6 décimas en el primer trimestre del año, que es el crecimiento intertrimestral más bajo desde el segundo trimestre del año 2023. A pesar de ello, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presume de economía española y se muestra confiado en que España se mantenga como la gran economía europea que más crezca este año. Por tercer año consecutivo, España será la gran economía europea que crezca o que más crezca según todos los organismos internacionales. Y lo haremos además creciendo por encima del conjunto de la Unión Europea
de las economías avanzadas, insisto, en un contexto geopolítico e internacional extraordinariamente complejo, como ustedes saben. Sánchez, que asegura además que va a presentar los presupuestos generales del Estado para el año 2026, aunque no se aprueben. Pues bien, en este contexto, los mercados que cotizan pendientes de los datos económicos, que cotizan pendientes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con esos aranceles en el punto de mira, y de la reunión de la Reserva Federal que arranca este martes, mientras seguimos pendientes también, Eva Villanueva, buenos días, de una aluvión, de una lluvia de resultados empresariales. Pues sí, efectivamente, y con permiso de todas las grandes referencias y ese gran paraguas de noticias que estaba señalando. De hecho, estamos pendientes de resultados hoy en Europa de multitud de ellos, y Philips, que acaba de elevar precisamente su mirada a lo que es el semestre de 2025 y sus perspectivas. Veremos cómo lo cotiza en una jornada en la que, como dices, el gran paraguas de los mercados se está escribiendo precisamente con unos mercados que cotizan a la baja en Asia, a la espera de conocer el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos y China. Unos futuros, los de Estados Unidos, que estamos viendo precisamente cómo están cotizando bastante planos. Tenemos al S&P 500 con subidas del 0,15%, el Dow Jones de manera similar, y algo mejor lo hace el Nasdaq, y todo después de que los inversores pareciera que hayan pasado por alto el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. En este escenario, ayer veíamos precisamente cómo el S&P 500 terminaba prácticamente plano, aunque subía. También veíamos cómo el Eurostock 600, sin embargo, en cambio retrocedía, el Eurostock 50 también, y ambos índices cotizaban al alza durante la sesión, pero perdían las ganancias al final de la jornada, precisamente porque los inversores evalúan lo que se desprendía de ese acuerdo Bruselas-Washington, que no parece dejar satisfecho a nadie. El gran perdedor de la sesión, sin lugar a dudas, teníamos que buscarlo precisamente en ese mercado de divisas y en ese euro-dólar. Fíjense ese gráfico que lleva al euro a 1,1584, mientras trata de recuperarse del varapalo del 1,3% que ha registrado de caída en la jornada de ayer, la mayor caída porcentual en un día en más de 2 meses, en medio de las preocupaciones sobre el crecimiento y al descenso de los rendimientos de los bonos gubernamentales de la zona del euro. Ayer veíamos esa caída, hoy trata de recuperarse, pero pesa y mucho. En esa lectura de negociaciones arancelarias clave también lo que pasa en el petróleo, donde hemos visto cómo a esta hora cae el precio del oro negro. Ayer el Brent alcanzaba su nivel más alto desde el 18 de julio. Ayer, que se veía impulsado por las esperanzas de una mejora en la actividad económica en ese marco de negociaciones arancelarias, y ante el hecho de que el presidente Trump ha cortado el plazo dado a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania, y el llamamiento de la OPEP instando a respetar las cuotas de producción antes de la reunión de este fin de semana. Ahora el Brent cae, lo hace con caídas del 0,14%. El West Texas, el de referencia en Estados Unidos, pierde el 0,12%, y todo esto, por supuesto, sin perder de vistas que arranca la gran cita con la Reserva Federal y con Jerome Powell 2 días. Mañana, al cierre del mercado, veremos precisamente qué pasa definitivamente con el precio del dinero. Todo se da por hecho prácticamente al 100% las probabilidades de que se mantendrá sin cambios. La expectativa de un recorte en torno al 60% se aplaza para la cita del 17 de septiembre, y mientras vigilamos y mucho de cerca esa rentabilidad del bono americano, ayer en el 4,40. Todo esto, por supuesto, como decías, Rubén, en una jornada en la que vamos a seguir pendientes de una multitud de resultados empresariales. Hemos asistido al 15º récord en el Nasdaq este año, y todo en el preludio. Esta semana 150 empresas del S&P 500 presentan cuentas, y entre ellas magníficas como Meta, Microsoft, Amazon y Apple. Día interesante en cuanto a resultados empresariales, pendientes aquí en la bolsa española de los de Grifols y de los de Endesa. En Estados Unidos turno hoy para algunas como Visa, como Starbucks, PayPal, Merck
o United Health, y esos que contaba ya Eva, de Philips, que reduce sus ventas un 2,8% en el segundo trimestre del año, 4.340 millones de euros de facturación. Además, hoy último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, que va a aprobar la entrada de la SEPI en Talgo. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo va a hacer en una ampliación de capital que le llevará a la SEPI a controlar el 7,8% de la compañía, con una inyección por parte del Estado de unos 45 millones de euros. En paralelo, suscribirá además una emisión de deuda de 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones. Un Consejo de Ministros que va a aprobar también esta mañana los nuevos permisos parentales retribuidos tras pactar el PSOE y Sumar. Habrá 2 semanas pagadas que se suman a las 8 no retribuidas y asistentes, y a la ampliación del permiso de nacimiento en una semana más hasta las 17 semanas, tal y como anunciaba ayer Pedro Sánchez durante su comparecencia para hacer balance del curso político. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años y podrá, por tanto, acogerse a ellas de forma retroactiva aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024. En cuanto a los datos del INE, publica también esta mañana el dato de ventas de comercio minorista, que va camino de cerrar una primera mitad del año con avances acumulados del 3%. Además, para este martes, también del exterior, Tailandia y Camboya acuerdan un alto el fuego. Los enfrentamientos armados entre los dos países han dejado al menos 35 muertos y 300.000 desplazados. Mientras, el presidente también de Estados Unidos anuncia que reducirá de 10 a 12 días el plazo límite para que Moscú acepte un alto el fuego en Ucrania, fijando inicialmente en 50 días ante la falta de voluntad del presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo. En caso de no alcanzarse un acuerdo antes de la nueva fecha, Estados Unidos impondría nuevas sanciones y aranceles secundarios, dicen a Moscú. En 10 o 12 días lo anunciaré, seguramente esta noche o mañana, pero no hay razón para esperar. Si sabes cuál va a ser la respuesta, ¿por qué esperar? Y serían sanciones y tal vez aranceles secundarios. No quiero hacerle eso a Rusia. Me encanta el pueblo ruso, son gente estupenda. No quiero hacerle eso a Rusia. Y en Colombia, la justicia declara culpable al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal. Después de 475 días de juicio, más de 10 horas de lectura del fallo, la jueza Sandra Heredia ha encontrado culpable al expresidente colombiano. La sentencia se conocerá este viernes y la Fiscalía pide al menos 9 años de prisión. El juicio, que comenzó hace más de 10 años, ha marcado la agenda política y judicial del país. Y también la ONU exige un incremento masivo y urgente del flujo de ayuda humanitaria que entra en Gaza después de que los 12 primeros días del supuesto alivio del bloqueo a la franja por parte de Israel no hayan representado un cambio significativo ni tampoco aliviado la crisis del hambre. Las agencias de la ONU exigen una tregua. Sintonizan Radio Intereconomía. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para esta jornada de martes se espera tiempo anticiclónico con dominio de cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes también bajas, sobre todo en el Cantábrico y en el norte de Canarias. La inestabilidad la veremos en zonas como Baleares, el Cantábrico oriental, el nordeste y también el sudeste peninsular, con intervalos nubosos y nubosidad de evolución dispersa, donde podremos ver algunas precipitaciones. Serán probables también tormentas por la tarde en el interior, y las temperaturas máximas se encuentran en descenso en la mitad sur peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. 7 y 16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos a los mercados, buscamos los detalles de lo que está pasando ya y de lo que va a pasar en la sesión de este martes. Buscamos crónica también de cómo fue el día de ayer en las bolsas, con protagonismo para el Nasdaq de nuevo en máximos históricos. Y en un día este martes en el que van a volver a ser protagonistas los resultados empresariales. Tenemos aluvión de cuentas en el día de hoy, que enseguida les vamos a contar. Las primeras sobre la mesa, las que ya les avanzábamos, Eva, las de Philips, que ha presentado cifras y que ha hablado además de aranceles. ¿Qué ha dicho la compañía? Bueno, pues habla de lo que han supuesto ese temor en las cuentas y sobre todo rebaja las expectativas de lo que va a suponer el golpe arancelario en la compañía, pero un impacto de 150 a 200 millones de euros por los aranceles tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea tras haber presentado esa lectura de sus ventas trimestrales, el segundo trimestre de 2025, donde han registrado un descenso anual del 2,8%, alcanzando los 4.340 millones de euros. Además, en el segundo trimestre las ventas han crecido el 1% hasta los 4.900 millones de dólares. La compañía que está convirtiéndose en protagonista después de haber visto que ese golpe arancelario tras el acuerdo no va a ser tan severo como se esperaba. Entre 150 y 200 millones de euros es lo que prevé Philips que le cuesten que sea el impacto de los aranceles tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Cuentas de Philips que se van a cotizar hoy en el mercado a partir de las 9 de la mañana. Los futuros europeos a esta hora, Eva, ¿cómo vienen? Bueno, pues vemos cómo el tono es de moderado avance, 0,19% es lo que suman los futuros del DAX. Tenemos también a los futuros del Eurostock 50, 0,24% y pendientes también de cómo se comporten las plazas a partir de las 9 de la mañana. Futuros americanos en Estados Unidos, que abrirá como siempre 3:30 de la tarde. ¿Cómo vienen, Roberto Sol? Buenos días. Pues con subidas del 0,22% para el Nasdaq 100, del 0,15% para el S&P 500 y un poco menos sube el futuro del Dow Jones con un alza del 0,13%. Ahora me cuentas qué pasó ayer en Estados Unidos para que el Nasdaq volviera a máximos históricos. Me cuentas qué resultados empresariales vamos a conocer hoy en aquella plaza bursátil, en la principal plaza bursátil del mundo. Antes vamos a ver qué está pasando ya en tiempo real en Asia. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
Plazas asiáticas, Roberto, cotizando a esta hora de la mañana, ¿cómo? Con caída del 1% para el Nikkei de Tokio, también cae más de un 1%, 1,09 baja el Hansen y también está descendiendo el Shanghai, más plano, pero con una bajada del 0,05%. Buscamos protagonistas empresariales y empezamos con las acciones de Singapore Airlines. Se están desplomando esta mañana en bolsa más de un 8% después de que haya presentado una caída de su beneficio del 59%. Sus acciones no presentaban un nivel similar desde agosto del año pasado. La aerolínea además ve como su beneficio neto disminuye hasta 144 millones de dólares estadounidenses, debido sobre todo a la reducción de los ingresos por intereses y las pérdidas de sus empresas asociadas, sobre todo con Air India, protagonista por el accidente ocurrido en junio y que ha visto como sus reservas han caído un 20% después del incidente. Buscamos de nuevo el protagonismo hoy en los semiconductores en Asia, porque según la exclusiva de Reuters, Nvidia habría pedido a TSMC, a Taiwan Semiconductor, 300.000 semiconductores H20 debido a la fuerte demanda de China. Esto ha provocado que la compañía cambie de opinión sobre depender solo de sus propios chips. Hay que recordar que el mes pasado Donald Trump levantó la suspensión temporal que había sobre la exportación de estos H20 al gigante asiático, una tecnología que Nvidia había desarrollado pensando en el país. Con estos nuevos pedidos, la compañía tendría un inventario existente de casi 1 millón de estos semiconductores, aunque parece que de momento la compañía no aumentará las existencias, ya que para hacerlo necesita una nueva licencia del Departamento de Comercio, que no tiene, pero que confía en poseer en los próximos meses. Más empresas que son noticias esta madrugada en Asia. Chang'an Automobile. Según la cadena china estatal CCTV, la compañía comienza a operar como un fabricante de automóviles independiente controlado por el gobierno central. La empresa posee 117 filiales y ahora se centrará en vehículos inteligentes, robots, coches voladores e inteligencia artificial. Además, planea intensificar su expansión en mercados como el sudeste asiático, Oriente Medio, América Central y del Sur y Europa. La startup Z.ai, anteriormente conocida como Zipu, anuncia que su modelo de inteligencia artificial es más barato que DeepSeek. Este modelo, que se llama GLM 4.5, se basa en una IA agentista que descompone una tarea en subtareas para afrontarla con mayor precisión. Es también un modelo de código abierto, se podrá usar de forma gratuita y usará los chips H20 de Nvidia. De momento, el CEO de la empresa, Zhang Peng, no ha desvelado cuánto ha costado el entrenamiento de este modelo, pero sí ha asegurado a la CNBC que no necesita más chips, ya que tiene la suficiente potencia de procesamiento. Siete y 22 minutos de la mañana, vamos a mirar a Europa, poquito más de hora y media para que empiece la sesión de este martes 29 de julio, con los futuros subiendo, como ya nos contaba Seba, ligeramente esos avances entre el 0,1 y el 0,2%, con el euro que intenta recuperarse a la espera de conocer las expectativas de inflación del Banco Central Europeo, aunque de momento la moneda europea cede ligeramente un 0,03% frente al dólar, o porque está por debajo del nivel de 1,16 en 1,1586 ahora mismo, pendientes también de los resultados empresariales. Más allá de esas citas con las cuentas de las empresas, miramos a otros protagonistas como Unicredit, que sigue perfilando su estrategia para hacerse con Commerzbank. Pues así es, la italiana está considerando convertir su participación del 8% en Commerzbank, que actualmente recordemos lo tiene en derivados y lo quiere convertir en acciones, en lo que supondría una maniobra clave en la estrategia del CEO de Andrea Orcel, según ha informado esta mañana el diario Il Milano Finanza. La operación, iniciada a finales de 2024 en colaboración con Barclays y Citi, acercaría al grupo italiano al umbral del 30%. Sin embargo, Unicredit no busca una oferta pública de adquisición, sino reforzar su posición en futuras negociaciones con Berlín, según publica el diario. Buscamos también protagonistas en la bolsa española, un IBEX 35, que por cierto hoy va a abrir desde los 14.300, desde los 14.220 puntos. Ayer cedió un 0,12% bolsa española tras ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, con el Banco Sabadell como el valor más alcista de la jornada. Pendientes hoy de la banca, presenta resultados de alguna entidad, presentan resultados se va también más compañías y algunas que tenemos ya que conocíamos ayer al cierre, como los resultados de Acciona. Pues sí, efectivamente, además cifras que sin lugar a dudas hoy se tienen que cotizar
Mazari, que encierra cómo Acciona ha ganado 526 millones hasta junio, es un 353% más y confirma objetivos para el año. Una EBITDA que ha mejorado más de un 57% y en un escenario donde además conocíamos precisamente cómo ha confirmado los objetivos para el año. Importante también Acciona Energía, con esa lectura que sin lugar a dudas ha completado esa mirada con esas ganancias que presentaba. También al cierre Gestamp, la empresa de componentes de automoción, ha registrado un beneficio neto de 75 millones de euros hasta junio, un 29,25% menos que en el mismo periodo de 2024, en medio de la incertidumbre que ha girado en torno a los volúmenes de producción de vehículos para este 2025. Mirando al continuo, por cierto, hoy lo venimos contando, el Consejo de Ministros aprueba la entrada de la SEPI en Talgo. Veremos a ver también qué pasa y viendo a Europa entre los protagonistas que van a llegar y lo que cotiza EssilorLuxottica, lo veníamos contando desde ayer, ha informado de un beneficio neto y sus ingresos que han aumentado año tras año en el primer semestre, beneficio neto atribuible de 1.390 millones. Más protagonistas que vamos conociendo y que se van a ir sucediendo a lo largo de la mañana. Air Liquide, el grupo francés de gases industriales, acaba de presentar cuentas, ingresos del primer semestre del año en línea con las expectativas del mercado, ingresos que crecen un 1,8% y alcanzan los 13.720 millones de euros en el periodo de enero a junio. 7:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos a Estados Unidos, donde hoy comienza esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Mañana a 8 de la tarde conoceremos la decisión de tipos. Se la contaremos aquí en directo en Visión Global con Estefanía Muñiz, en programa especial para ver qué dice Powell, sobre todo en la rueda de prensa posterior, que van a poder escuchar también mañana miércoles en directo a partir de las 8:30 de la tarde. Con la Reserva Federal en el foco, con los resultados empresariales y con el Nasdaq en máximos históricos. Ayer, signo mixto en Estados Unidos. Está el Dow Jones que caía un 0,14%, en positivo el S&P 500 subía un 0,02% y el protagonista, el Nasdaq, máximos históricos, cerraba ayer, Roberto, con un alza del 0,33%. Así es, ambos índices renuevan máximos en una jornada que ha estado marcada por los efectos del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El mercado de la renta fija es uno de los grandes perjudicados, con el 10 años que cae un 0,81% y el 30 años que retrocede un 0,32%. Con la mirada puesta a la reunión de la Reserva Federal, el lunes el foco ha estado puesto en el índice manufacturero de la FED de Dallas, mejora del menos 12,7 de junio al 0,9 de este mes, superando las previsiones de menos 8 de los analistas. Protagonistas empresariales. Empezamos con Procter & Gamble, una de las compañías que hoy presentan resultados y que ayer anunciaba cambios en la cúpula directiva. La compañía reemplaza al director ejecutivo, a John Moeller. Le va a sustituir el director de operaciones, Sailes Gerukirikar. La empresa anuncia que el cambio se debe a una transición ordenada y planificada y que Moeller pasará a ser el presidente ejecutivo. El nombramiento de un nuevo CEO ocurre un día antes de que la empresa presente resultados. Las acciones suben al cierre un 0,12%. Harley Davidson, porque según Bloomberg, la compañía estaría cerca de vender su unidad financiera y su cartera de préstamos a los fondos Pacific Investment Management y KKR por $5.000 millones. La compañía lidia ahora con las malas ventas y el acuerdo podría cerrarse en las próximas semanas. El fabricante de motos destaca el impacto negativo de los aranceles y llegó a suspender previsiones para 2025. Sus títulos suben en After Hours un 0,59%. Y en la agenda de hoy martes en Estados Unidos, además de esa reunión de la Reserva Federal de 2 días que comienza hoy, ¿dónde más tenemos que mirar? Pues tenemos que mirar a los datos del índice de confianza del consumidor del Conference Board de julio y de la encuesta Jobs de ofertas de empleo de junio. Además, publican resultados Visa, Procter & Gamble, United Health, Boeing, Starbucks y Mondelez International. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios.
Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Llegamos a las 7:30 de la mañana, hora menos en Canarias, y completamos la información. Lo que está pasando y lo que va a pasar este martes con la prensa económica, con la prensa nacional y con la prensa internacional. Empezamos con las portadas de los principales diarios económicos de nuestro país. Portada del diario Expansión, que abre hoy con ese acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Dice que alimentación, defensa y energía muy afectados por ese impacto de los aranceles del 15% y el compromiso de compras a Estados Unidos. Añade que España en riesgo del 7 al 13% de las ventas en Estados Unidos. Dice también que la bolsa teme el efecto del pacto y que el euro sufre la mayor caída desde mayo y se deprecia más de un 1% contra el dólar. Ya en clave empresarial, vemos en la portada de Expansión como Iberdrola dice 2.000 millones para data center con Starwoods, y también habla del Banco Sabadell. Prioriza, dice la información de Expansión, 3 áreas para ejecutar su plan estratégico. Además, añade que Zurich escala al 4,7% en el banco. Habla también de resultados empresariales, como por ejemplo los de Moeve, que gana 168 millones y pide 50 millones a las eléctricas por el apagón. También de las cuentas de Abanca, con un beneficio de 427 millones, un 3,7% más, y suma, dice, 76.000 clientes. Y habla también de Acciona, que vende activos eólicos por 530 millones a Opdenergy. Vamos con la portada de El Economista. También destacado ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Fotografía para von der Leyen y Trump del pasado domingo en esa reunión en Escocia. Dice que el pacto Unión Europea-Estados Unidos castiga a Metal y el sector alimentario y salva al motor. Lo más destacado, sin embargo, hoy, el titular más destacado de la portada del Economista, es para Bruselas, que frena a Abu Dhabi, el gran inversor de energías en España. Dice que la investigación de la compra de Covestro por ayudas de Estado marca tendencia. También leemos en la portada del Economista que la banca de inversión hunde sus ingresos a mínimos desde 2012 y que PSOE y Sumar acuerdan ampliar a 17 semanas el permiso por nacimiento. Añade sobre esto que se retribuirán otras 2 semanas por cuidarlo. Y un asunto más en la portada del Economista: la renta fija global firma su peor mes del año con pérdidas del 0,7%. Portada de 5 días. Habla también, en su información más destacada, de ese acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. Dice que los líderes políticos y empresariales europeos critican la cesión a Trump. Se refiere a Francia, el más duro en esas críticas. Dice que habla de un día sombrío para la Unión Europea, mientras que Alemania e Italia valoran el compromiso. Y añade que sectores como el motor o la alimentación se resignan. Nos conformamos con el mal menor, dice. El editorial de 5 días hoy va en ese sentido. Una Europa débil se rinde ante la Casa Blanca. También vemos ya en otro orden de cosas en la portada de 5 días que Sánchez asegura que presentará los presupuestos, que Vodafone prevé quedarse con Finetwork por 10 millones y que los seguros de red eléctrica no cubren del todo las reclamaciones por el gran apagón. Añade sobre este asunto 5 días que Portugal busca aumentar su autonomía energética y que mira hacia Marruecos. Vamos con la prensa nacional y con los diarios internacionales que vienen contando, Elena, esta mañana. Pues el diario El País apunta a su principal titular a cómo la frustración se extiende en la Unión Europea por los aranceles de Donald Trump. Francia dice que encabeza las críticas al acuerdo comercial alcanzado. Mientras, en la portada leemos también cómo Sánchez se compromete a presentar los presupuestos de 2026. Dice que el gobierno amplía las semanas también retribuidas por nacimiento, y también entre los asuntos
fotos de portada dice que Feijóo urge a la cúpula del PP a mantener la tensión electoral. En la portada del diario El Mundo dice que la humillación ante Trump por los aranceles abre un cisma interno en la Unión Europea. Dice que Francia califica el pacto de sumisión, pero Alemania dice que evita daños a la economía. Mientras, también fotografía del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Dice que Sánchez hace campaña con una legislatura en vía muerta y hace una de las medidas de esas 17 semanas de permiso por nacimiento frente a las 20 que acordó Yolanda Díaz. También habla en esta portada de cómo el comisionado del gobierno para la DANA falsificó su título para convertirse, dicen, en funcionario. La agencia antifraude concluye que el delegado para la reconstrucción tras la riada del PSOE logró un puesto fijo en la administración desde 1985 gracias a que presentó un diploma falso en archivística, también en biblioteconomía. En la portada del diario ABC, también con el presidente portada fotografía, habla de que Sánchez se enmienda a sí mismo, agotará la legislatura con o sin presupuestos. Dice que se aferra a los fondos europeos y a que los mandatos duran 4 años para descartar el adelanto electoral como en 2019 si sus socios tumban, dicen, las cuentas. En la portada del diario La Razón, en este caso habla de esa guardia localizada, que es la orden de Feijóo a la ejecutiva del Partido Popular, impone, dice, una agenda preelectoral y encarga ya los primeros trabajos de su programa, mientras dice que Sánchez tensa a su equipo con una remodelación. El presidente coloca a sus ministros en capilla mientras oculta información clave para contrastar si cumple su programa. En los periódicos de tirada catalana, en este caso La Vanguardia, dice que Sánchez presentará los presupuestos de 2026, aunque no tenga apoyos. También destaca cómo la Comisión Europea defiende sin entusiasmo el pacto de los aranceles, y en el periódico hace también balance de ese curso político. Dice que Sánchez intenta alargar la legislatura mientras Feijóo ya prepara sus leyes. Sobre el viaje oficial de Illa, dice que Illa apuestan por diversificar el comercio y cree que Cataluña se abra camino, o debe abrirse camino al mercado chino. Y también habla de ese comercio del barrio de Barcelona y de los sindicatos que se oponen, dicen, a abrir los domingos. Saltamos ya a la prensa internacional. Comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal, en su principal titular, habla de la inteligencia artificial, de cómo está destruyendo un mercado laboral ya frágil para los graduados universitarios. Pero también nos lleva a esa última hora, donde un ejecutivo de Blackstone y otras 3 personas han muerto en un tiroteo en una oficina de Big Data en Manhattan. Entre los muertos se encuentra un policía. El pistolero dice que portaba un rifle y que murió tras dispararse en el pecho, según ha informado la policía. También entre los titulares habla de Trump. Dice que Estados Unidos y Europa enviarán más ayuda a Gaza, y en exclusiva muestra una información que tiene que ver con esta administración de Donald Trump. Dice que estaría considerando reformar el sistema de patentes para aumentar los ingresos. Los funcionarios del Departamento de Comercio están discutiendo esa nueva tarifa basada en el valor de la patente, lo que podría generar una reacción, dice, negativa por parte de las empresas. En The Washington Post, asunto destacado esta mañana, hablan de una evidencia, la evidencia de un denunciante que está sugiriendo que el candidato judicial de Donald Trump, Emil Bové, engañó al Senado. Mientras que en el Financial Times habla de cómo las carreteras y los ferrocarriles de Europa no son actos para una guerra con Rusia, de lo que advierte el responsable de transportes de la Unión Europea. Por eso Bruselas pretende gastar 17.000 millones de euros en modernizar las redes de transportes para estar preparada ante los conflictos. Saltamos ya hasta Europa, donde Reino Unido, The Times, destaca cómo el presidente de Estados Unidos ha ofrecido asesoramiento sobre una gran variedad de temas al primer ministro durante esa cumbre en Escocia, entre ellos reducir los impuestos. Y en Francia hablan sobre los derechos de aduana. Hablan de una zona gris que deja el acuerdo entre Ursula von der Leyen y Donald Trump. Y es que el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos deja algunos puntos que quedan aún por resolver en nuevas sesiones de negociación, mientras que otros parecen prácticamente inalcanzables. La energía solar fotovoltaica sigue siendo una de las tecnologías más prometedoras para avanzar hacia un modelo energético sostenible. Aunque los paneles convencionales tienen un límite teórico de eficiencia, nuevas tecnologías emergentes podrían igualar o incluso superar ese rendimiento con procesos de fabricación más sencillos y sostenibles. Expertos señalan que si bien la instalación de paneles puede elevar ligeramente la temperatura superficial, esto no implica un necesario aumento del calor dentro de los edificios. De hecho, los paneles pueden actuar como barrera térmica y existen soluciones adicionales como el uso de materiales reflectantes o sistemas que aprovechan el calor para generar más energía.
A pesar de ciertos impactos asociados a su producción, la comunidad científica coincide en que los beneficios de la energía solar superan ampliamente sus inconvenientes, tanto por su capacidad para reducir emisiones como por su utilidad en zonas aisladas y su contribución a la descarbonización global. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Capital Intereconomía con Rubén Gil. Y con el primer análisis, mirando a los mercados, con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Pablo. A ver, Pablo, que no le escuchamos, no sé si nos ves, Pablo. Intentamos recuperar la comunicación, la conexión, vía videollamada, vía teléfono, para analizar con Pablo en este primer análisis lo que está pasando y lo que está por venir hoy. Una jornada plagada de resultados empresariales con esas cuentas que ya les contábamos, entre otras de Philips, que reduce ventas y ojo porque advierte además de ese impacto de los aranceles entre 150 a 200 millones de euros van a costar. Pablo de Vicente, Volutio Capital Investment. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de saludarte, encantado de verte en nuestro canal de YouTube para todo aquel que no solamente quiera oírnos por la radio, el que quiera y pueda también hacerlo a través de nuestro canal de YouTube para vernos en imagen. Empiezo mirando el mercado. Pablo, ahora te pregunto por Estados Unidos, te pregunto por resultados empresariales, por la renta fija. Ojo, va a cerrar julio su peor mes en lo que va de año, pero estoy mirando cómo se están comportando los índices y algunos activos como el euro, que está sufriendo tras ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ayer caída del 1%, mayor caída desde el mes de mayo, y hoy intenta recuperarse, pero le cuesta. Sigue por debajo del nivel de 1,16, 1,1585, cediendo un 0,03%. ¿Le puede doler al euro este acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, Pablo? Como has dicho, bueno, pues esta madrugada el euro se está relajando y está cayendo menos, le está costando. Pero evidentemente lo que está descontando es que el acuerdo económico entre la Unión Europea y Estados Unidos es bastante más favorable para Estados Unidos que para Europa. Eso es el fondo que hay detrás de esto. No creo que... ¿Sí? No, dime, perdona. No creo que siga mucho más allá la caída, pero sí que es verdad que ayer, pues hace 2 meses que no veíamos una caída de este tipo. Claro, ese acuerdo comercial que va a estar muy presente y toda la negociación arancelaria. Hoy, por ejemplo, continúan esas negociaciones con China. Van también funcionarios, han dicho desde la Casa Blanca de Corea del Sur a Estocolmo. Todas esas negociaciones comerciales van a estar hoy muy presentes también sobre la mesa de la Reserva Federal, que empieza su reunión de 2 días. Mañana conoceremos la decisión. ¿Esperas algo, algún movimiento por parte de Powell o vamos a esperar después del verano? ¿Cómo lo ves, Pablo? No espero ningún movimiento, no creo que haya ningún movimiento. Lo que hay que estar muy atento tanto a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como pues también las votaciones que puede haber dentro del consenso de no mover los tipos, es decir, ver aquel apoyo que puede tener Donald Trump dentro de la estructura de la Reserva Federal. Los swaps ahora mismo
están descontando una bajada de tipos en octubre. Yo creo que se trasladará más a diciembre en caso de que la hubiese. Tenemos el IPC subyacente en el 3,9% y el IPC normal en un 3,7%. Y bueno, veremos a ver si, yo creo que todavía los impactos de los aranceles no están en el precio del IPC. Iremos viendo. Aranceles que van a tener impacto en las compañías, lo contábamos esta mañana, Philips, que cifra ese impacto por los aranceles tras el acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos entre 150 y 200 millones de euros. Es una de las compañías que ha presentado resultados en un día en el que estamos pendientes también de que presenten cuentas otras como Visa, como Procter & Gamble, como United Health, como Grifols, Endesa, aquí también en España se van a cotizar hoy las cuentas de la eléctrica, muy pendientes también de lo que diga sobre el apagón. Tenemos los de Unicaja, enseguida te los voy a buscar y los compartimos con la audiencia, y los acaba de mandar hace 2 minutos a la CNMV también Endesa. Te los busco y lo contamos. ¿Cómo estás viendo la temporada de resultados, Pablo? Bueno, los resultados sobre todo en los que mejor se están presentándose en Estados Unidos, en torno al 83%, 83-84% de lo presentado hasta la actualidad, pues baten esas expectativas. Es verdad que se bajaron antes de la presentación, pero esos son los datos que tenemos en la actualidad. Claro. Para hoy, ¿qué dónde vas a mirar, además de los resultados? ¿En qué otras referencias te vas a fijar, Pablo? Bueno, vamos a ver, tenemos una batería de datos esta semana importante. Hoy, pues tenemos el PIB preliminar del segundo trimestre de España, que espero que tenga un incremento como en el primer trimestre de en torno a un 0,6%. Tenemos que estar muy atentos a la subasta en 5 años alemán, después del acuerdo, y de que hay sectores como el automotriz que no están nada contentos con este acuerdo. Veremos a ver cómo lo acoge el mercado. Tenemos la balanza de bienes de junio de Estados Unidos, que se espera una ligera caída. Tenemos la confianza del consumidor de la Conference Board, donde se espera que haya un ligero repunte. Luego hay que estar muy atentos. Para mí siempre ha sido una referencia a la encuesta JOLTS sobre ofertas de empleo en Estados Unidos. Yo creo que seguirá en buena forma, el empleo seguirá en buena forma. Esta semana también tenemos datos de empleo el jueves. También hay que estar atentos a la subasta del 7 años americano, dado que ahí esos plazos, aunque la semana pasada ha sido un buen plazo, donde ha tenido buen comportamiento, hay que mirar la acogida y luego las reservas también para ver un poco la dirección del crudo. Por añadir lo que avanzábamos, las cuentas que acabamos de conocer de Endesa, Pablo, para que las tengan también presentes nuestros oyentes. Endesa, que mejora su beneficio un 30% en el primer semestre del año. Lo eleva hasta los 1.041 millones de euros, y cuentas también de Unicaja, que gana 338 millones de euros en ese primer semestre del año. Es un 15% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y además la entidad anuncia un dividendo a cuenta de 169 millones de euros. Es un 10% superior al dividendo del año 2024. Por cerrar el análisis, miramos a la situación de los mercados, renta variable, renta fija. Tenemos por un lado la renta variable, aunque ayer tuvimos ciertas dudas en Estados Unidos, ese signo mixto con el Dow Jones bajando, pero con el S&P 500, con el Nasdaq renovando máximos históricos, volviendo a alcanzar máximos históricos. El IBEX quedaba ayer un pasito atrás. ¿Cómo estás viendo la renta variable, Pablo? ¿Y cómo estás viendo la renta fija, que como contábamos ahora va a cerrar julio su peor mes del año, una caída de casi el 0,8%? Bueno, en cuanto a la renta fija, pues no ha sido su mes. Sí que es cierto que la semana pasada, pues ha tenido, yo creo que un signo más positivo que negativo, es decir, tanto en Estados Unidos como en Europa, la parte media larga ha tenido un buen comportamiento, de una caída en torno a los 4 o 6 puntos básicos, un punto básico, la parte más corta. ¿Cómo veo la renta fija? Bueno, pues esto depende mucho de la batería de datos que vamos a tener. Es decir, ya tenemos la reunión de la Reserva Federal, donde se retrata mañana. Vamos a tener también PIB mañana, y sobre todo el jueves vamos a tener datos de empleo. Tenemos una batería de datos importante. Ahí veremos cómo se va nivelando pues en función de la positividad o negatividad de los datos.
veremos cómo se comportan las diferentes curvas. Yo creo que esta semana en concreto, aunque de momento yo no incluiría en cartera renta fija americana, como vengo diciendo pues ya varios meses, yo creo que la europea puede tener un peor comportamiento, porque ahora ya que tenemos un acuerdo prácticamente cerrado, veremos cómo los diferentes modelos descuentan esos aranceles y bueno, yo creo que también a través de los gastos que se puedan dar las diferentes naciones puede que se vaya ajustando la curva más de Europa, es decir, que se vayan subiendo las tires de una manera paralela y bueno, que tenga un peor comportamiento. Luego también hay que tener en cuenta pues bueno, por la reunión de la Reserva Federal, claramente. Mañana la renta variable. Sí. Sí. Renta variable, ¿no? Digo que mañana saldremos de dudas. Variable, pues bueno, pues hay que tener muy en cuenta los resultados de las tecnológicas que se presentan pues tanto mañana como pasado, ¿no? Que pesan más en el SP500 y pues bueno, pues yo creo que a donde hay que estar básicamente es en cíclicos y Más de la mitad de las 7 magníficas presentan cuentas esta mañana. Amazon, Apple, esta semana, Amazon, Apple, Microsoft y Meta. Pablo de Vicente, Evolutio Capital Investment, estaremos muy pendientes de todo esto que nos acabas de contar. Gracias, hasta la próxima, cuídate, buen negocio. Un abrazo, Rubén. Adiós, buen día. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La economía en tus manos. De 53 minutos de la mañana, actualizando la información aquí en Radio Intereconomía y contándoles por dónde viene Eva Villanueva hoy el día, este martes 29 de julio. Pues el mundo entero y los mercados, Rubén, lo estamos contando desde las 7 de la mañana. Esperan hoy a lo que salga de las conversaciones entre China y Estados Unidos por segundo día. Y ayer, tras 5 horas de negociación, Scott Bessent vuelve a sentarse junto al viceprimer ministro chino He Lifeng en Estocolmo con ese objetivo de cerrar posiciones en torno a los aranceles para acercar posturas y extender, tal vez por otros 90 días, la tregua comercial que termina inicialmente el 12 de agosto. Es la tercera ronda de negociaciones entre las dos principales potencias económicas. Y lo que se busca, lo que se espera es que se evite la guerra arancelaria. Trump confía en el acuerdo.
No, se están reuniendo ahora mismo. Ya sabes que tenemos una buena relación con China, pero China es dura. Todos somos duros, supongo, pero vamos a ver qué pasa. Acabamos de cerrar un acuerdo con Japón. Fue muy bueno para todos. Estamos haciendo, ya sabes, grandes tratos. Estamos haciendo tratos que son buenos para nosotros, pero queremos que sean buenos para todos. Es importante que lo sean. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cierto, ha escrito en Truth Social para rechazar que esté buscando activamente una cumbre con el presidente chino, con Xi Jinping. Quiere que se rebajen las expectativas de que tiene un gran interés y lo han visto en ese recorte. Dice que las noticias falsas lo que dicen es que buscan una cumbre, puntualiza que no es correcto, que no lo busca y que podría ir a China, pero solo por invitación del presidente Xi, que ya le ha sido extendida. Dice, de lo contrario, no le interesaría. Y mientras tanto, Europa sigue dirigiendo el acuerdo comercial alcanzado este domingo con Estados Unidos, un acuerdo que a ojos del eurocomisario, del negociador de Maroš Šefčovič, es el mejor posible. Se trata de un acuerdo que debería generar beneficios significativos y mutuos, y espero que sea un trampolín hacia un acuerdo más amplio de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos en el futuro, al tiempo que impulsa nuestros esfuerzos conjuntos para hacer frente a los apremiantes retos mundiales, como la tan necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, a ojos de Alemania, de Merz, esto va a afectar negativamente su economía. Francia hablaba de un día sombrío y Meloni, la italiana, prefería esperar a ver los detalles. Valoro positivamente el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo. Siempre he pensado y sigo pensando que una escalada comercial entre Europa y Estados Unidos habría tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. Pero hay una serie de elementos que faltan, ya que no sé exactamente a qué se refiere cuando se habla de inversiones, compra de gas y compañía. No puedo evaluarlo hasta que no tenga los datos claros. Obviamente, habrá que estudiar los detalles del acuerdo. En los mercados tampoco ha habido un gran convencimiento en torno a lo que se destilaba de ese acuerdo y de hecho el gran penalizado ha sido ese euro frente al dólar a esta hora en 1,1580. Trataba de recuperarse del varapalo, de la caída del 1,3% de ayer, pero le cuesta. Esto es lo que decía esta mañana aquí en los micrófonos de Capital Intereconomía Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolution Capital Investments. Bueno, pues esta madrugada el euro se está relajando y está cayendo menos, le está costando, pero evidentemente lo que está descontando es que el acuerdo económico entre la Unión Europea y Estados Unidos es bastante más favorable para Estados Unidos que para Europa. Eso es el fondo que hay detrás de esto. No creo que siga mucho más allá la caída, pero sí que es verdad que ayer, pues hace 2 meses que no veíamos una caída de esto. Y mientras, por supuesto, y los mercados esperan a quien al nombre de Powell mañana al cierre, veremos lo que pasa después de los 2 días de la reunión de la Reserva Federal que arranca hoy. Por cierto, aquí en España, pleno optimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para hacer balance y confianza en que España se mantenga como la gran economía europea que más crezca este año. La economía a tu alcance. Para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. En una mañana en la que seguimos muy pendientes de un accidente en M30, en la zona de Moratalaz, dirección norte, aunque realmente lo que mantiene cortado es el carril de acceso a O'Donnell. Bueno, en este tramo del sureste de la M30 las retenciones van de Méndez Álvaro al puente de Ventas en ambas calzadas, dirección norte. Esto en cuanto a la M30. Con respecto a los accesos, una hora punta muy acusada en la Plaza del Conde de Casal, en el túnel
túnel, especialmente procedentes de la A3, Avenida del Mediterráneo, y en otras como el Paseo de Extremadura, también en dirección Puente de Segovia, Virgen del Puerto o Santa María de la